Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el doctor Sony, el científico del cabello. Y bueno, estamos en un episodio más de este nuevo proyecto video podcast, El Cabello es Poder. Y estoy muy contento porque el día de hoy tengo de invitado a un gran amigo, un gran socio, paciente, un hermano. Y me da mucho gusto que esté aquí conmigo acompañándonos. Eric, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás, doctor? Hermano, amigo, es cierto, es la palabra. Pues muy bien, gracias por la invitación y muy contento de poder sumarte en este proceso que me imagino a mucha gente le va a funcionar escuchar un poco de la realidad de algo que casi no se sabe, porque cuando hablamos del cabello sabes que es todo un tema. Totalmente, ¿eh? O sea, la verdad es que, híjole, yo podría hablar aquí 72 horas y todavía no termino. O sea, del cabello es algo impresionante y de todos los aspectos, desde el lado biomolecular, el lado bioquímico, el lado fisiológico, anatómico, microanatómico, pero también el lado emocional, que es lo que me gustaría que hoy enfocáramos el programa del día de hoy. Ese lado impactante, cómo te transforma, ¿no? El tema de recuperar tu cabello. Y te lo digo tal cual porque les quiero compartir aquí todos que Eric Gamaliel es un distinguido empresario, es un distinguido coach, y que él se acercó conmigo siendo paciente. Así es. Y yo noté un gran cambio, como no tienes idea del día que llegaste conmigo al día de hoy, hermano. Y yo también. Sí, o sea, me gustaría que empezáramos con eso. Cuéntanos, por favor, como se los pregunto a todos los invitados, ¿cómo influye el cabello en tu vida desde que lo fuiste perdiendo hasta que lo recuperaste? Cuéntanos acerca de esto. Mira, es un tema muy relevante. La pregunta es muy buena, porque cuando empezamos a crecer, bueno, yo cuando empecé a crecer, empecé a cambiar mi profesión varias veces. Yo jugué fútbol profesional un tiempo y por ahí estaba con la gran ilusión y el enfoque. Y después, pues una desilusión o una decepción, si tú quieres, el hecho de no poder permanecer en esa corriente toda la vida, como era tal vez un sueño de niño. Pero después de esa parte comienzo ahora qué voy a hacer, ¿no? Y a empezar a continuar o retomar los estudios, empezar a emprender proyectos. Pero todo eso ya va dejando claro que la vida va cambiando, ¿no? Que la vida ya no es como pintaba. Lo mismo empezó a ocurrir con mi cabello. O sea, de repente un día, cuando empecé a emprender sobre todo, que eran horas y horas y horas de trabajo, digo, para darle un poco de contexto, el tema del coaching y el desarrollo humano, que es una de mis expertices más grandes, aparte de mis emprendimientos en negocios, pues yo le dedicaba a lo mejor 15 horas diarias. Y no estoy exagerando. Como todo emprendedor, entre escuela, práctica, sacar el dinero que se requiere para seguir manteniendo el proyecto a flote. Y un día me doy cuenta que ya no tengo la misma densidad en el cabello y no me sorprendió como, ay, mi cabello, sino como que entender que estaba yo creciendo, entender que la vida va cambiando. Y simplemente es como observar y empezar con una primera resignación extraña de decir, es que es el estrés. Y mucha gente tiene esos mitos, ¿no? Que dice, no, es que trabaja mucho, es el estrés. Sí. O sea, se le está cayendo el cabello por estrés. Y pues aceptar un poco esa idea que me fueron inculcando todas las personas que me veían. Y después de que empieza a perder densidad, después empieza la caída. Y eso pues, ya se empieza a notar bastante en las fotografías, sobre todo, ¿no? Y si tú me preguntas emocionalmente cómo era una desilusión interesante. No, yo creo que es como un proceso de decepción, no más que desilusión, decepción es la palabra. ¿Por qué? Pues porque si yo lograba algún éxito económico, que era lo que ya me estaba tocando cosechar después de tantos años de trabajo, después me miraba y pues evidentemente no me Y gustaba. decías, ¿a qué costo, verdad? ¿A qué costo? Exactamente. Y por supuesto comienza un proceso que, pues bueno, es interminable si no encuentras el problema, ¿no? Porque hace rato mencionabas que podrías hablar 72 horas del cabello. Y claro,
Porque lo único que se escucha allá afuera es hablando del cabello, se te cae por estrés, se te cae por herencia, pero que vayas al barbero, cabrón, ahí te va a arreglar el asunto, ¿no? Y el barbero tiene él creo que podría hablar 140 horas del cabello, ¿no? Sí. Y mira, no los juzgo, ¿eh? Yo, la verdad es que parte de este proceso, de este proyecto de crecimiento en el tema de la tricología, yo estoy completamente convencido de que aquellos profesionales de la barbería, el estilismo, la peluquería, son los que más tocan el cabello. O sea, y ellos tocan aproximadamente entre 10 y 12 cabelleras en promedio por día. Cada uno. Imagínate, llegas a un lugar donde hay 10 barberos, o sea, imagínate, en ese lugar están yendo aproximadamente 100, 120 personas a ver el tema de su cabello diarios. Y entonces yo decía, pues es que es lógico. O sea, cuando alguien empieza con temas de cabello, pues obviamente el que cree que le va a solucionar o que le puede dar por lo menos una ayudadita es el barbero, el estilista, el peluquero. Y entonces se le acerca y obviamente, pues el barbero pues no se puede quedar callado. ¿Estás de acuerdo? Ese tema de ego, ese tema de, bueno, pues es que sí, yo toco el cabello, tengo que saber, aunque sea algo, aunque sea inventado, hombre. Es cierto, aparte muchas historias, ¿no? Que te dicen, no, mira, ponte estas ampolletitas o ponte ese tipo de apoyos que le podemos llamar al cabello. Y dice, un cliente, no tenía nada. Y ahora, melena, se hace rastas el cabrón, ¿no? Sí. Y creo que en ese momento no te queda otra más que creer, ¿no? O sea, totalmente. Es que creo que los mitos que hay tanto en el cabello, yo creo que van más orientados a esa necesidad de tener fe, ¿no? O más Esperanza. Claro, es esperanza. O sea, es más, yo creo que todos los mitos los hemos alimentado los propios pelones, ¿no? Porque, no sé, estás ahí y te sale un pelo y tú no puedes decir, me salió un pelo. Dices, güey, ya me salió cabello. Y vas y le dices a alguien. Y le dices que tu solución fue ponerte chile, güey. ¿Sí te acuerdas de ese comercial? No sé si tuviste o la audiencia tuvo oportunidad de ver de un chocolate que cómete que decía, era una persona que estaba calva completamente y entonces se comían este chocolate y hacía fuerza. Decía, se ponía enfrente del espejo y decía, y saltaba un pelo y feliz, feliz. Pero, o sea, por ahí me gustaría un día compartírselo en mis redes porque si lo encuentro está muy chistoso. Un día te lo voy a compartir personalmente también. Pero es todo esto que dices, ¿no? O sea, tantas cosas. O sea, no solo por el tema de los barberos y estilistas, pero los mismos laboratorios, ¿no? O sea, yo te lo he compartido. El tema del cabello es el cuarto objeto con lo que más se lucra en el mundo. Lo decía un maestro en España. Que sí, o sea, hay muchas personas que se han hecho multimillonarias en temas de cabello, hablándolo ya como negocio. Y naturalmente, digo, y a eso está justificado el por qué puede haber tanta ilusión. Sin embargo, hoy en día que yo he estado en las dos partes, ¿no? En el que se le cae el cabello, el que yo llegué contigo, me acuerdo bien cuando llegué contigo, y no sé si te acuerdas, pues, bueno, yo soy un hombre que pues, soy muy, pues me gusta como ser muy franco, ¿no? Porque esa es mi chamba, es un médico, Claro. a decir las cosas como son, a no darle rodeos. Y me acuerdo que cuando llegué contigo, por supuesto fue porque pues, alguien me recomendó contigo, ¿no? Y yo la verdad no quería ir, es la realidad. Yo me acuerdo que ya comenzaba con esta pasión que hoy tengo, ¿no? De las rutas 4x4, etcétera. Y estaba yo, no sé, como 1 hora y media de aquí de Guadalajara. Y me acuerdo que ya tenía mi cita contigo. Y yo, la verdad es que yo no iba a ir, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo. Porque tenía claro que de lo que se iba a tratar era que me ibas a decir lo mismo, de que Ya habías preguntado en otros lados. ya había preguntado en otros lados, claro, ya tenía yo un poco de antecedentes un año atrás. Claro. Y yo dije, bueno, va a ser la misma. Y sin embargo, la poca credibilidad es la palabra. Es la poca credibilidad porque, digamos que yo ya había pasado, ya tenía 8 años con ese problema.
Entonces la poca credibilidad que yo tenía era justamente esa, ¿no? El decir, ya sé de qué se va a tratar. Normalmente sí iría, pero ahorita estoy lejos. Me va a conllevar esforzarme, a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y bueno, el punto es que fui. Y si te acuerdas cuando llegué contigo, Doc, yo recuerdo que te dije, oye, ¿y si se puede o no? Y tú, no, sí, que no, cabello va a regresar. Yo llevaba una gorra, me acuerdo. Sí. Llevaba una gorra y me dijiste, quédate la gorra, ¿no? Ya me la quité. Y me decías, ¿cómo cambias? ¿No? ¿Cómo cambias con gorra y sin gorra? Claro. Y bueno, yo lo único que te dije, oye, ¿se puede o no se puede? Y tú me dices, sí se puede, sí se puede. Y yo te dije, te voy a hacer una pregunta bien de las duras, ¿no? ¿Por qué sí se puede tener cabello? Porque hay tantísima gente con muchísimo dinero. Pelones. ¿No? Porque esa era mi lógica, ¿no? O sea, es decir, ok, yo puedo entender que la población en general, no todos tengan ese, pues sí, o sea, ese poder, ¿no? De manejar un buen coche, de tener una vida más cómoda, con horarios más flexibles. Yo lo puedo entender, no podemos generalizar. Sí. Pero siempre hay uno que lo tiene. Obvio. Y entonces cuando yo te decía, ¿por qué hay pelones? Yo conozco socios, amigos, conocidos pelones que tienen un montón de dinero. ¿Por qué tú crees que no les gusta tener cabello? Y bueno, y ahí fue donde me comentaste un poco acerca de la ignorancia, ¿no? que hay en día y que la poca información a la cual yo tuve el privilegio de tener, ¿no? En tiempo oportuno. Te quería mucho esa persona que te recomendó, ¿verdad? Yo creo. Totalmente, sí. O sea, es que al final de cuentas eso también influye, ¿no? Y como yo lo he mencionado en emisiones anteriores, esa etapa, de acuerdo a la etapa del duelo en la que te encuentres, pues cuando alguien está en duelo, ¿qué es lo que más quiere? Que lo quieran. Está pasando una fase de dolor, ¿no? O sea, quiera que alguien se interese por ellos y a veces inconscientemente lo detectan y es como que vente, vamos, ¿no? Y me ha tocado ver muchos pacientes así, o sea, que los llevan y van todos resignados o todos así como que a la fuerza. Y una vez que llegan dicen, wow, ¿por qué no lo había hecho antes? Y es parte de la vida, ¿no? O sea, es esa parte que, pues a lo mejor sí sabes dentro de ti que sí se puede o que puedes hacer algo, pero no quieres, ¿no? Y hasta que alguien ya te da ese empujón y es como que dices, ay, ¿por qué no lo hice antes, no? ¿O qué me puedes compartir de eso? Pues mira, justamente ya que está el resultado, ya no es ni siquiera tan complicado contestar la pregunta. O sea, pero cuando el resultado ya está, por supuesto que dices, ¿por qué no lo hice antes? Pues porque no sabía. Porque a pesar de que hay mucha información con respecto a este tema, o sea, ya está tan saturado que pues es muy fácil nublarse, ¿no? La vista. O sea, ¿cómo puedo ser objetivo? Si ninguna de la publicidad que hay en el medio, en redes sociales, ninguna te dice que no sirve. Sí, claro, Entonces, nadie vende malo, ¿verdad? Exactamente, entonces pues, es complicadísimo. O sea, yo ni siquiera te puedo decir que mi experiencia nunca fue desde el tema de ¿por qué no lo hice antes? Mi experiencia es qué bueno que encontré lo que sí sirve. Sí. Porque tomando en cuenta mis 8 años de alopecia, pues evidentemente le probé de 1000 maneras. Es más, hoy tú lo sabes, toda la gente que me conoció en este proceso, desde Argentina, desde todos lados, quieren saber esto porque estamos pasando por lo mismo. Y hoy yo te puedo decir que emocionalmente, pues mi vida dio un giro de 360. No, bueno, pues regresar al mismo, de 180. Totalmente. Fue un giro brutal. ¿Por qué? Pues porque empecé a vivir mi vida desde otro lugar, desde otra manera. O sea, esto es como si me hubieran regresado 10 años de vida. Claro. Y la única diferencia, o sea, total, porque yo lo sé. Yo veo mi foto actualmente de este resultado y lo veo ahora. Y por supuesto que también yo ya conocía gente que se había hecho procedimientos, pero ninguno con tratamiento. No, es más, el tratamiento no existe. El tratamiento es tuyo. Después conocí a gente que se había hecho ahí y se veían muy chistosos porque se les notaba que era un intento desesperado de poder regresar.
Y también eso pues hacía que se diluyera un poco la idea de sí dar el paso. Pero entonces yo hoy te puedo decir que no es que diga me tardé, ¿no? Mi experiencia es de qué bueno, ¿no? Qué bendición haber encontrado un profesional como tú en mi camino, porque pues mi vida ya estaba, ¿no? Y mis resultados en aquellos entonces pues cada vez eran más sólidos. Pero hay cosas que el dinero no puede comprar. Claro, totalmente. Y, y qué bueno que mencionas eso porque siempre en la consulta te encuentras diferente tipo de personalidades, de pacientes que decían o dicen, doctor, es que es caro. Y yo les decía, mira, te voy a poner un ejemplo. Aún así, compres algún producto que te cueste 10 pesos, pero si no funciona, créeme que es carísimo. Yo les digo, échame los 10 pesos y los meto aquí al bote de basura. ¿Qué sientes? O sea, es literal, agarrar esa moneda de 10 pesos y tirarla al bote. Te duele, aunque sean 10 pesos. Es carísimo porque no funciona. Sin embargo, cuando te encuentras algo que sí funciona, pues obviamente, aún así, lo encuentres más barato en otros lados, pero cuando ya lo encontraste y que dices que qué bendición haberlo encontrado, pues dices, pues no es tan caro, ¿no? No es caro, o sea, es baratísimo, ¿no? Entonces, porque ya tienes el resultado. Y agrégale que no es caro. O sea, porque no me refiero a que tenemos que revisar, o sea, no es caro. Realmente quien busca la solución al problema del cabello, o sea, lo está buscando. Sí. ¿No? Entonces, no, totalmente. O sea, incluso te comparto así abiertamente porque quiero mencionarlo aquí abiertamente a todos que este es un proyecto, un programa que es muy transparente, las cosas como son. No nos vamos a cuidar de nada. Y te comparto que en nuestro equipo de ventas, ¿sí?, se encuentran infinidad de información en Internet, ¿no? Infinidad de información. Y de repente, precios muy bajos, muy altos, pero lo más importante es cuál sí funciona. Cuál sí funciona. Pero aparte de eso, es el hecho también de que cuando tú dices, bueno, como persona a la hora de ofrecer este servicio, yo sí me lo haría o no me lo haría. Si tú crees o tienes la creencia de que es caro, pues es muy difícil que persuadas a las personas a que sí lo adquieran, porque obviamente tienes esa creencia, ¿no? O sea, tiene que ser desde el hecho de que tú creas que sí sirve, que sí lo harías en algún futuro, o en algún futuro corto o mediano o largo plazo, y que si tú lo harías, obviamente vas a persuadir al de enfrente, a que vaya por ese sueño que intenta regresar su cabello. pero creo que hay algo más, Doc, que también es importante mencionar. O sea, no es que sea caro o barato, porque es cierto, es relativo, ¿no? Y quien nos esté escuchando, si su problema no es económico, pues también puede decir que es gratis, ¿no? Y si quien nos esté escuchando, si su problema es económico, pues va a decir, aunque sirva, es carísimo. Creo que no tiene relación con eso. ¿Sabes con qué tiene relación o lo que yo veo? Creo que tiene más relación con el hecho de que todo lo que esté en el mercado son 100 pesos, 50 pesos, 250, 500 pesos, 1000 pesos. Nada de eso sirve, pero estamos tan saturados que pareciera que el indicador del precio para el cabello tiene que ser eso. Entonces aparece algo, ¿no?, que es un medicamento, o sea, no es un tema al aire, que no sobrepasa esos precios tampoco, que no es algo que se vaya al otro lado, pero nuestra relación está en la educación que tenemos hoy en día sobre el cabello. Entonces, si tú me dices a mí, fuera de cuánto cuesta o cuánto no cuesta, creo que va mucho más orientado a entender que la vida es diferente cuando ya perdiste algo que ya te estás resignando y de repente lo recuperas, es invaluable. O sea, la experiencia sí. No estamos hablando de dinero, yo no estoy hablando de dinero. Claro. Estoy hablando de
de que no es caro porque yo ya había perdido mi cabello. Y digo, los que quieran saber de eso, que vean mis fotos. O sea, Sí, y realmente ese medicamento es una maravilla. O sea, realmente es una cosa bellísima. Tu trabajo, tu cirugía es algo, es una obra de arte, ¿no? Y que, por supuesto, al menos en mi vida cambió muchas cosas. no, y sí, mira, o sea, me encanta mucho tocar este tema de que si es caro o barato, etcétera, porque me queda claro que el tema no es el dinero. O sea, cuando uno quiere, por ejemplo, que alguien tiene un familiar enfermo, y me tocó verlo en la etapa de cuando fue esta pandemia, que de repente llegabas, porque obviamente nos tocó aportar, hacer aportación social a la población en temas de pandemia. Todo tema estético se terminó y era enfocarnos voluntariamente a aportar, a ayudar, ¿no?, a las personas que lo padecieran. Y llegabas con alguna familia que tenía a su familiar enfermo y de bajos recursos, y te lo hacían saber. ¿Sabes qué? Yo les decía, requiere ya una atención de terapia intensiva. ¿Sí? Y no tenían seguridad social, nada de ese, ni seguro de gastos médicos mayores. Y aún así, yo les decía, pues mira, requieres ir a terapia intensiva. Y entonces, ¿cuánto cuesta eso? No, pues requieres un depósito de 150,000, 200,000 pesos. Así estaba de alto en el año pasado, hace 2 años. Y entonces, pues se quedaban así frustrados, ¿no? Es como, ching. Ya, pues, ahí me avisa mientras se queda con ese tratamiento. Y bueno, total, te hablaban y decían, doctor, ya. O sea, ¿a dónde hay que ir? No, pues mira, yo ya no lo hago, pero te recomiendo a tal persona. ¿A qué voy? O sea, que el dinero no es un impedimento para absolutamente nada cuando ves la urgencia. O sea, lo consigues. Si logramos que aquellas personas, y para eso es este proyecto, y qué bueno que me pudieras dar tu opinión, que las personas logren ser conscientes de lo que pueden generar después de recuperar su cabello. Es algo muy importante. Creo que es relevante mencionarlo. O sea, cuando yo cuando yo vi el resultado, o sea, no sé de dónde vino, pero me daban unas ganas de trabajar. O sea, porque tenía ganas de, es como pues sí, o sea, es 10 años menos. E incluso físicamente. O sea, no sé cuántos kilos habré bajado. O sea, creo que inmediatamente bajé 10 kilos. Empecé a trabajar con mayor alegría, con mayor cosas, porque literalmente mi carta de presentación era mi cabeza, ahora yo. Sí. Y entonces el trato de la gente también se notaba mucho, se notaba bastante, y eso también, claro, que motiva. O sea, no es lo mismo ir por la calle que la gente te trate como un señor a que te trate como un joven. No es yo digo que son caricias positivas o caricias negativas. Cuando pues, vas por la calle y la gente te trata, pues, no es mal, pero pues ya te dan un lugar que no es, ¿no? Y acostumbrarte a eso pues, es normal, ya decir, pues ya es lo que me toca. Pero cuando empieza a ver ese cambio, pues es como si vas en la calle y alguien te hace un piropo positivo de que, oye, qué bien te ves, o que no sé, si a las mujeres de alguna manera que le llegan a un establecimiento y las tratan mejor porque son guapas. O sea, esas cosas pasan. Sí, claro. Y por supuesto que el ego se eleva, y por eso las mujeres muchas son como son. Son muy, muy, muy fifís, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha encargado de hacerles saber que son queridas, que son admiradas. Sí. Entonces, cuando yo tuve ese estímulo, porque yo también lo tuve ese efecto. O sea, yo llegaba por, o sea, un ejemplo muy, en la estación de servicio de la gasolinería. O sea, yo llegaba ahí y anteriormente ya estaba hasta súper acostumbrado. O sea, no sé, llegaba en el coche que tuviera en ese momento y el trato era de un señor. Me hablaban de usted. Claro. Y me trataban, no sé, me trataban, pues no sé, bien, pero acorde a, te ves bien, traes buen coche, entonces hay que hablarle con respeto. Y no está mal. Pero después, o sea, mi vida siguió siendo la misma, y yo en menos de 3 meses, yo llegaba a una gasolinería y me hablaban de mi hijo,
¿no? O sea, las señoras que tenían ahí ya no me hablaban de usted. Me decían, ¿cuánto le ponemos, mijo? Y yo decía, cabrón. Y después, incluso también, el trato en restaurantes, el trato en lugares específicos, era diferente de manera sorprendente. Y claro que me hace sentir bien. Y claro que me hacía sentir muy, muy cómodo, la palabra, holgado, ¿me entiendes? Sí. O sea, tenía claro, más ganas de salir a la calle. O sea, a lo mejor más ganas de ir a comprar cosas, de ir a participar en la sociedad. Comprarte un peine, un día me decías, ¿verdad? Me fui a comprar un peine, cabrón. O sea, no sabes lo que fue una experiencia hermosísima. O sea, porque un día ya tenía yo el cabello largo, como lo tengo ahora, y un día veo que cortándome el cabello, sacan un peine redondito y me empiezan a ondular con la secadora. Y yo vi cómo salí contentísimo. Y lo que hice fue preguntarle dónde compro un peine de esos. Sí, claro. Y salí a buscar. O sea, dejé de trabajar, dejé cosas como un niño. O sea, como, no sé si es un niño la palabra, sino fresco. Como cuando estás en tu tiempo libre, cuando estás en tus tiempos de hobby. Sí. Y créanme que no está exagerando, O sea, yo lo conozco, convivo mucho con él y es real lo que nos está diciendo. O sea, el cambio fue impactante. Muy impactante, muy impactante. Sí, y digo, este dato lo voy a decir y no es menor. Yo antes de hacerme el proceso no tenía pareja. Sí. Ahora con todo esto de medicamento y este proceso, me caso en 2 meses. Felicidades. Gracias. O sea, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que si eso no es relevante, o sea... No, claro. Y no considero tener un tema de autoestima. El día que yo llegué contigo no llegué un hombre inseguro. O sea, no era un tema de autoestima. Pero mira, o sea, hasta esos grados influye. El cabello es poder. El cabello es poder, 100%. Sí. Quiero compartirles que a Eric obviamente tomó este tratamiento, el cual no me canso de decirlo, estoy muy orgulloso. También es partícipe de este proyecto porque es necesario, o sea, es contextual. Requieres sumar a proyectos que ya lo vivieron, que lo están viviendo para que se den adelante este proyecto de patente. Pero a él empezó con este tratamiento y además le hicimos una cirugía de trasplante de cabello en esta parte de las entradas. Y quiero mencionarlo porque no me canso de decirlo. La cirugía no es la solución a la alopecia. No. El tratamiento médico sí, hay que sanar ese cabello, hay que preservarlo, hay que hacer que se engrose, que viva, que esté vivo, es la palabra real, ¿no? Entonces, incluso, lo que hicimos contigo. Doc, agregarle, yo he tenido el proceso de que cuando yo no me tomé el medicamento, también eso es cierto, también vi el retroceso. Sí. Y no era nada, o sea, la cirugía del trasplante, por supuesto, te lo puedes acomodar a como quieras y está padre, ¿no? Hacer la figurita aquí. Pero realmente lo que es valioso es la densidad de toda la cabeza y de todo el cuerpo. Claro, y eso era, tú lo mencionabas, o sea, te vas a encontrar por la calle personas que tienen una región demasiado abundante y el resto del cabello dices, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Sí, y es lo que pasa normalmente, hasta conmigo pasaba, ¿no? ¿Por qué? Porque cambias el peinado, por eso. Porque ya tienes un tema, ya te diste cuenta y empiezas a peinarte de maneras como muy diferentes, pues, para tapar donde no hay. Y eso, en mi caso, pues, se terminó, ¿no? Claro. Y estoy muy contento. Creo que si hay personas que no es de que estés en duda, no. Si tú ya piensas que ya no hay arreglo, acércate con el doctor. Acércate, él te va a decir si hay arreglo o no hay arreglo. Porque yo creo que no es tanto de la gente que está dudando si se lo hace o no se lo hace, porque es un segmento bien pequeñito. La gente que está informándose. Pero yo fui uno de los que ni siquiera me acercaba, no me interesaba. Porque yo decía, no hay arreglo. O sea, a lo mejor te sale un poquito más por ahí. Pero nunca imaginé el cambio abismal que fue el que tuve. ¿No es cierto? Totalmente. Eric, gracias. No, gracias a ti, Doc, por invitarme y compartir con
con toda esta gente que nos está observando o escuchando, solamente decirles una cosa. De verdad, si tú tienes temas de cabello, ya ni siquiera de alopecia, de lo que tengas, que se acerquen contigo. Neta, hay esperanza, hay solución. Y eso es algo que México necesita incluirlo en nuestra cultura. Claro. No, te agradezco la recomendación. Sé que eres un paciente que ha tenido resultados, como gracias a Dios muchos han tenido. Y para concluir, Eric, en una palabra, una. Ya la estás pensando, yo sé. En una palabra, ¿cómo puedes resumir el haber recuperado tu cabello? Pues al menos para mí dignidad, yo creo sería. Dignidad. Me lo merezco. Te lo mereces. Bien. Hasta la piel chinita se me puso, Vivenció eso. Gracias, Eric. Gracias a todos los que nos escuchaban el día de hoy. Y bueno, espero que más adelante nos puedas acompañar una vez más aquí para hablar más, porque con muchísimo gusto. Hay infinidad de cosas que decir, ¿verdad? Pero bueno, es todo por hoy. Gracias a todos los que nos acompañan. Seguimos al pendiente y recuerden que el cabello es poder. Gracias.